nuestro Dios. Yo le voy a dar lectura y usted me sigue con la vista. Dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Voy a pedirle que incline su rostro. Eterno y amantísimo Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias porque hasta aquí te hemos alabado, te hemos glorificado. Ahora, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, la palabra. Te pido por la congregación que atenderá, que tome, Señor, cada vida para que sea tu palabra la que traiga alimento, sustento, madurez. Padre, tu Espíritu Santo ministrando cada vida. Mi vida en tus manos, Señor, la pongo en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Agradecemos a Dios, le decía, hemos culminado un mes bastante agitado por las actividades que conllevan, y hoy iniciamos una nueva serie de predicaciones. Estuvimos compartiendo temas con relación al templo, el comportamiento, cómo debe de ofrecerse la adoración, el incienso, etcétera. Fue una breve serie de predicaciones. Dios ponía en mi corazón el abordar un tema de suma importancia en la vida del cristiano, y es la tentación. Esto probablemente nos va a llevar un cuatrimestre a abordar todo este tema porque es bastante vasto, la tentación. Hoy iniciamos con el primer tema, que es el principio de la tentación. Los que anotan, tome ahí nota, el principio de la tentación. Entonces voy a pedirle de manera atenta, siempre como pastor, que trate de estar en todos los servicios para que usted no se pierda. Recuerde su vida de estudiante, cuando de repente estaba en la primaria y comenzaban a abordar un tema y de repente usted faltaba 1 o 2 días. Cuando llegaba usted nuevamente a la escuela, ¿qué le pasaba? Se encontraba desubicado, ¿verdad? Porque no supo qué se vio en el día que no estuvo. De igual manera en las cosas de Dios, hermanos, siempre es importante la constancia. Déjeme darle una definición secular de tentación. Tentación es el impulso de hacer o tomar algo que puede resultar inconveniente. Eso es una tentación. También la tentación es una situación que atrae al hombre de manera irresistible. Eso también es una tentación. Entonces, 2 definiciones: es el impulso de hacer o tomar algo atrayente pero que resulta inconveniente. Número 2, es la situación que atrae al hombre de manera irresistible. Bien, vamos a hacer algo, jóvenes, también de igual manera. Del 1 al 5, en su mente, enumere cuáles son sus tentaciones de usted. Le doy 10 segundos. ¿Ya? Del 1 al 5, porque todos tenemos tentaciones, todos. Pero las tentaciones que yo tengo no son las de usted, ni las del esposo, son las tentaciones de la esposa o de los hijos. Cada uno tiene distintas tentaciones. Hay quien tiene tentación para ver novelas. No pueden estar en la casa comiendo si no está el televisor encendido, y están disque comiendo, conviviendo en familia, y están viendo una novela. Hay quienes tienen tentación y se levantan en la noche y están comiendo sin que nadie se dé cuenta. Y no pueden estar tranquilos si no están comiendo o bebiendo algo. Es una tentación, que es un impulso. Hay quienes tienen como tentación el jugar cartas, juegos de azar. Y es su tentación, no pueden controlarla. Van por el mercado y de repente ven que está un grupo por ahí de gente jugando y los ojos. Hay quienes tienen tentación
no pueden estar un día si no pelean. La tentación es estar peleando por cualquier cosa. Hasta porque el sol sale se pelean. Y es una tentación. Hay quienes tienen como tentación una cerveza, cigarro. Otros, las groserías. No pueden hablar una palabra o no pueden entablar una conversación sin hablar palabras antisonantes o groseras. No pueden hablarle al hijo de una manera formal sin decirle una grosería. Y quizás usted ha luchado y dice, es que mujer no puedo, se me salen. ¿Qué hago? Y todos tenemos tentaciones. Y cada uno tiene su reto. En los jóvenes van a hacer un trabajo y no pueden hacer su tarea sin entrar al Facebook. Piden 3 horas para hacer un trabajo, pero de las 3, 2 horas y media la pasaban en el Facebook, subiendo y bajando cosas. Y no pueden estar sin estar ahí. Entonces todos tenemos tentaciones. Aún el mismo Jesucristo tuvo tentaciones. Y fueron muy distintas a las nuestras. Muy distintas. Vamos a ver de manera breve Mateo capítulo 4. Deja un apartado ahí, primero a los Corintios, porque vamos a regresar constantemente. Y vamos a ver el momento en el cual Jesucristo pasó ese momento tan difícil en cuanto a la tentación. Y vamos a ver que las tentaciones de Jesucristo son muy distintas a las nuestras. El capítulo 4, versículo 1 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dice el versículo 3, habla de la primera tentación. ¿Y qué le dijo el diablo a Jesucristo? Que convirtiera ¿qué? Bueno, pero, y usted dice, eso a mí no me hace nada. Pero para Jesucristo era importante porque era el Hijo de Dios. Él no venía a convertir las piedras en pan. Él venía a darnos salvación. La tentación para él era hacerle caso a Satanás en ese momento. La segunda tentación la encontramos en el versículo 5. Dice que lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces en tu pie, con tu pie en piedra. Habla que la segunda tentación lo sube a la parte más alta de la ciudad y le dice, arrójate, que Dios te mandará a sus ángeles. Fueron tentaciones muy fuertes para Jesucristo en la parte espiritual. Pero esas tentaciones para nosotros pues no es lo mismo. No es lo mismo. Pero todos tenemos tentaciones. ¿Sabe cuál es el mayor problema del cristiano? Es que no puede con las tentaciones. No podemos. El día que nosotros como cristianos logremos sobreponernos a la tentación, se logró realmente tener control, dominio propio de nuestra vida. En una ocasión comentaba un pastor una ilustración, mejor dicho, un ejemplo de la vida cotidiana. Y hablaba de un carnicero y de un perro. Al perro le gustaba comer la carne. Y el carnicero pues tenía carne. Y cada vez que el perro pasaba frente a la carnicería, pues se le antojaba el pedazo de carne. Entonces, cuando pasaba y quería comer el pedazo de carne, salía el carnicero y pues le aventaba piedras al perro para que no agarrara el pedazo de carne. Y siempre el perro, cuando pasaba por esa calle, se llevaba unas cuantas pedradas. Porque su tentación era la carne. Entonces llegó el momento que el perro dijo, bueno, siempre que paso por esa calle recibo pedradas. ¿Cómo le hago para que no me agarren a pedradas? Entonces el perro rectifica y dice, haré algo. Cuando pase por esa calle, lejos de ver la carne, voy a ver a los ojos al carnicero.
Y cuando pasa la carnicería, quito la vista del carnicero y miro hacia adelante. Y pasa el perro y comienza a ver al carnicero, no la carne, el carnicero. Y pasa y pasa y pasa, y pasó el puesto de la carnicería. ¿Cómo lo aplicamos eso a la vida espiritual? Para podernos nosotros sobreponernos a la tentación, no ve a la tentación, ve a Cristo. Esa es la enseñanza. Mire, ¿por qué le digo mira a Cristo? Acompáñeme a Hebreos capítulo 4, versículo aquí, 15. Entonces, cuando tenga una tentación, usted, hermano, que por ahí le gusta, no sé, las cosas que no son de usted, lejos de estar viendo eso, ve a Cristo ahí. Hebreos 4:15, ¿y a poco dirá usted, bueno, ¿y por qué tengo que ver a Cristo ahí? Hebreos 4:15, el escritor de Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras, ¿qué dice? Debilidades, sino uno que fue tentado, ¿en qué? En todo, según nuestra semejanza. Ahí habla según nuestra carne. Es decir, Jesús fue tentado como aquel que le gusta la mujer ajena, como el que le gusta robar, como el que le gusta jugar cartas, porque lo que existe hoy siempre ha existido en el ser humano. Jesucristo fue 100% hombre. Él fue tentado, pero él no cayó en las tentaciones. ¿Sabe por qué? Porque él no miró la tentación, él miró al Padre. Dice el texto, versículo 15, dice que fue tentado en toda nuestra semejanza, pero sin, ¿qué dice? Sin pecado. Ponga atención al 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar, ¿qué dice? Misericordia, y hallar, ¿qué dice? Gracia para el oportuno socorro. Tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia. En medio de la tentación, tenemos que acercarnos a Cristo. Ve el versículo, vamos a Hebreos, ahí mismo, 2:18. La razón por la que tenemos que ver a Jesucristo en la tentación es que sabemos que Jesús está en la tentación. Vamos a verlo por qué. Dice Hebreos 2:18. Pues en cuanto Él mismo, ese Él mismo es Jesucristo, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a quienes. ¿Y cuántos aquí somos tentados? Pues todos. Entonces, ¿quién va a darnos socorro en la tentación? Cuando usted tiene enfrente, hermana, ese pastel de chocolate que dice cómeme, usted no ponga los ojos en el pastel. Usted tiene que levantar la vista y ver al Señor. Y pase la pastelería. ¿Sí? Cuando usted tenga la tentación enfrente, hermano, hermana, cuando usted vaya al ciber, joven, y tenga la tentación de hacerle clic ahí al que le está mandando un mensaje en el Face, o usted, hermano, hermana, que de repente no puede estar sin sacar su celular y la tentación de estarlo sacando y mensajeando, déjelo que vibre o póngale silenciador. Usted no ve al celular, usted ve a Cristo. Puede ser una emergencia, sí, pero ya en el caso de la hermana o la hermana ya no es emergencia, es una tentación. Porque hay quienes no pueden estar sin el celular, hermanos. ¿Cierto? Entonces dice la Biblia que tenemos que mirar a Jesucristo porque Él es poderoso para socorrer a los que son, ¿qué dice? Tentados. ¿Sabe que esa palabra socorrer, boeteo en el griego, significa ayudar, pero ayudar alzando? Es lo que implica la palabra, boteo. Entonces Jesucristo viene a socorrernos y viene para levantarnos espiritualmente para que no caigamos en la tentación. Tenemos que ver a Jesucristo en la tentación. ¿Cómo? A través de la palabra. Esto es muy importante, que Dios quiere hablarnos.
Bien, un poco de introducción. Vamos a regresar al texto que le di inicialmente, que está en 1 Corintios 10:13. Esta serie, hermanos, nos va a llevar a abordar diferentes pasajes de la Biblia. No va a ser un solo libro, y vamos a estar siempre por un cuatrimestre abordando este tema tan importante. Dice el apóstol Pablo, versículo 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea, ¿qué dice? Es decir, todas las tentaciones son humanas. Tienen que ver con el placer, tienen que ver con los ojos, con el oído, con el olfato. Todas las tentaciones son humanas. Todas. La que usted tiene también. Todas. Todas son humanas. Todas tienen que ver con la naturaleza del ser humano. Alguien decía que el mayor enemigo del cristiano es el diablo. Y ese es un error. El mayor enemigo que usted tiene como cristiano, ¿sabe quién es? Usted mismo. Usted mismo es su mayor enemigo. El diablo se pone allá afuera y dice: a mí me echan la culpa de todo. Se cayó el niño, fue el diablo. Me robaron la casa, fue el diablo. Me enfermé, fue el diablo. No voy al templo, es el diablo. Y el pobre diablo no hace nada porque es un enemigo vencido. Pero ¿cómo nos encanta echar la culpa al diablo? No, hermano, hermana. El mayor enemigo que tiene usted es usted mismo. Su naturaleza es la que se levanta en la mañana el domingo y dice: ay, mujer, estoy muy cansado, hoy no voy al templo. No es el diablo, es usted. Es que, hermano, mi hijo le pasó esto, o mi carro me lo robaron. ¿Quién dejó la ventanilla abierta y el seguro arriba? Es usted. El peor enemigo de nosotros, hermanos, somos nosotros mismos. El apóstol Pablo decía: lo que no quiero hacer, ¿qué? ¿El diablo lo hace? No, nosotros. Es muy fácil echar la culpa al diablo, hermanos. ¿Sabe por qué no crece usted espiritualmente? No es por el diablo, es porque usted no quiere crecer. ¿Sabe por qué usted no deja las malas palabras? No es porque se las ponga el diablo en la boca, es porque usted no ha entendido que usted es un hijo de Dios y que si Jesucristo cambió su naturaleza, también le cambió su boca y su lengua. Y aunque no todos dicen amén, es amén. Dice el apóstol Pablo, vea, lea conmigo el versículo 13, porque todos estamos con la Biblia, yo no le estoy hablando algo mío. Pero fiel es Dios. ¿Dios es qué? Fiel. Que no os dejará ser tentados, atraídos, más de lo que podáis, que dice. Es decir, tu problema de tentación del 1 al 5 se puede vencer en el nombre de Jesús. Lo demás son pretextos. ¿Sí, hermanos? Porque una de dos: o le creo a usted o le creo a Dios. ¿A quién le creemos? ¿Quién tiene la razón? Dice que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos, ¿qué dice? Resistir. Aunque sean las cartas, que son mentiras, también. Todas tienen una manera de ser vencidas. Lo que pasa es que quizás no sabíamos cómo. Hoy Dios va a enseñarnos cómo. Dice el texto 13: sino que dará también juntamente con la tentación. ¿Qué va a dar? Es decir, hermano, hay una tentación que tú tienes que cada 8 días caes. Porque hay cristianos que vienen hoy y salen de aquí bien fortalecidos. Llega mañana y ya cayeron. Y el martes y el miércoles y toda la semana en derrota. Es que otra vez el diablo. No, hermano, ya no le eches la culpa al diablo. Es usted. Pero esa tentación que tú tienes, mi hermano, hermana, joven, jovencita, esa tiene una salida. Y se llama Jesucristo. Los psicólogos no pueden con esto. Hablan de conducta.
Jesucristo nos habla de una salida que se llama Jesús y vamos a ver por qué. Juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Este mismo texto, si lo podemos parafrasear, podemos leerlo así. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de las que pueden soportar. Por lo contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Todos, hermanos, su servidor también tiene tentaciones. También pasamos por ahí. Yo tampoco no soy que es que el pastor no sabe. No, hermano, si usted supiera las mías. Pero ¿sabe qué? He aprendido que en mis tentaciones tengo que ver a Cristo. Porque si no, entonces no podemos salir adelante. Vamos a Santiago 1:13. Vamos a ver la naturaleza de la tentación. Y dejo un apartado ahí en Corintios porque vamos a tratar de analizar y profundizar un poco más en el texto que tomamos como referencia para esta predicación. Santiago 1:13, esta epístola es hermosa, la terminamos, gracias a Dios. Este año, los que estuvimos todos los martes, logramos concluirla. Vea lo que dice el 13, esto es muy importante, hermanos. Cuando alguno es tentado, lea y ponga sus ojos ahí en la Biblia. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta, ¿qué dice? Ay, es que Dios me ha dejado. Es que Dios ya no me escucha, por eso me pasa lo que me pasa, cada 8 días caigo en la botella. Es que es bien fácil echar la culpa a Dios y al diablo, hermanos, de todos nuestros problemas. Dios no puede tentarnos, porque en Dios no existe el pecado. En Dios no está el mal. Él es santo, 3 veces santo. Santiago dice, cuando alguno es tentado, y aquí ese alguno es usted también, y yo, y su esposa, y su hijo, y su hija. Cuando alguno es tentado, no diga. La Biblia dice, no le eche la culpa a Dios de sus tentaciones. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y vea el versículo 14, esto es muy importante. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. ¿Y qué dice? Es decir, usted es tentado por su propia naturaleza. David dijo, en pecado que me concibió mi madre. Hermano, el pecado está en nosotros como un chip integrado. Sin que usted lo active, se activa solito. Desde que nace el hombre y la mujer buscan hacer el mal. Y cada quien tiene concupiscencias distintas. Tiene cosas que son atraídas de manera distinta. Entonces, cuando de repente, si yo tengo un problema con que me gustan las cosas ajenas, y yo de repente paso por un lugar, o estoy en un escritorio, y veo yo ahí el dinero, pues mi impulso me dice, tómalo y escóndelo. No fue el diablo, no fue Dios. Fue tu naturaleza, tú mismo. Por eso es que el cristiano tiene que estar constantemente en comunión con Dios. Amén. No le echemos la culpa al otro, hermano. Pero sabe que este problema, hermano, no es de ahora. Tiene desde el Génesis. Dejo un apartado ahí, en Santiago ahora, póngale ahí el listoncito y vamos a Génesis 3:8. Dios es bueno con nosotros, hermanos. ¿Verdad que sí? Yo sé que después de esto usted no va a ser igual. Y si usted sigue con su tentación es porque usted quiere estar ahí. Amén. No le eche la culpa a nadie más.
No es nuevo, es un problema desde Adán y Eva. ¿Ya lo tiene? Dice el 8. Y oyeron la voz de Jehová. ¿Quiénes? Adán y Eva. Dios le dijo a Adán y a Eva, ¿sabes qué? Pueden comer de todos los árboles, pero menos de ese. De ese no. Porque el día que coman, verán consecuencias. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué pasó? Se escondieron. ¿Sabe que siempre que el hombre peca se esconde? De manera natural, rápido se esconden. Yo le decía de este niño que encontramos cuando fuimos a visitar una familia. Llego, toco la puerta y traía la botella de mermelada y la que había destapado. Un niño de 3, 4 años. Y le metía la mano a la mermelada y toda se la estaba comiendo. Entonces de repente viene la hermana, escucha la voz de la hermana y rápido se la esconde atrás. Y toda la cara llena de mermelada. Y dice la mamá, ¿qué pasó, hijo? Nada. Y usted piensa que la mamá no se dio cuenta, ¿verdad? Así le pasa a usted cuando se quiere esconder y piensa que Dios no lo vio. Y sí lo vio. Dice que se escondieron de la presencia de Jehová, Dios. ¿Y usted cree que nos podemos esconder de Dios, hermano? No. Te puedes esconder de tu esposa, tu esposo, del pastor Beño, pero de Dios, no. Y es el que te está hablando hoy. Entre los árboles del huerto, fíjese qué ingenuos, esconderse entre los árboles de la presencia de Dios. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre, fíjese, Dios siempre llama al hombre, hoy nos llama también a nosotros. Y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Siempre el pecado produce miedo. ¿Sabes tú en el fondo que hiciste algo mal? En el momento que dijiste la grosería, jugaste la quincena, te fumaste el cigarro, tomaste lo que no era tuyo, en ese momento, ¿sabes? En tu interior, tu naturaleza, tu cuerpo, hay un miedo. Siempre. Porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido, qué dice? Del árbol del que yo te mandé que no, ¿qué dice? Comieses. ¿Qué pregunta tan profunda le hace Dios a Adán? Lo confronta y le habla de manera frontal que si había hecho eso. Dice el versículo 12, y el hombre respondió. Fíjese, ahí comenzó el problema del hombre, echarle la culpa al otro. ¿Quién fue la de la culpa? La mujer. Y la mujer, los hijos. Y los hijos, los papás. Y los papás, el destino. Siempre alguien tiene la culpa de tu problema, menos tú. Tu problema tiene un responsable, pero no eres tú, según tú. Ese es un problema que hemos arrastrado de toda nuestra historia. Dios quiere que seamos responsables con nuestras acciones. Deja de echarle la culpa al otro de cómo tú estás o de cómo te conduces. El problema no es el trabajo, no son tus hijos, no es tu esposa. El problema tuyo eres tú mismo. Asúmelo como responsabilidad, tu lugar delante de Dios. El esposo es cabeza. ¿Qué somos, hermanos? A ver, hermanos, ¿qué somos? Y a unos nos cuesta hasta decirlo. Es decir, usted, mi hermano, usted es el responsable que el barco camine en casa. Porque rápido, no, mujer, es tu culpa, tú nunca lo enseñaste, nunca vas con él al templo, nunca vas con él a la escuela, por eso salió como salió. No, mi hermano, es tu responsabilidad de que los hijos caminen en las cosas de Dios. Porque la cabeza, ¿quién somos? Hermanos, ayúdenme, no me dejen solito. Me siento solito aquí. Somos nosotros. Porque a veces le echamos la culpa a la esposa o a los hijos. No, somos nosotros. Dice aquí Adán,
Versículo 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Qué ingenuo. No, mis hermanos, qué fácil es echarle la culpa al otro. La tentación que tuvo a Eva fue de ella, y la que tuvo a Adán fue de él. Cada uno tenemos tentaciones. No le echemos la culpa al otro. Estaba pensando el jueves que estábamos compartiendo allá en la misión, que estamos estudiando el libro de los Hechos. ¿Cuántos han leído el capítulo 5 donde habla de Ananías y Zafira? ¿Se recuerdan? Que vendieron una heredad y luego la llevaron, pero antes que la llevaron, Zafira fue cómplice de Ananías. Quítale allí el 20%. Y luego la llevamos y se la llevamos y decimos que es para Dios. Qué triste cuando la esposa es cómplice del esposo. Cuando sabe la esposa que el esposo está mal y le tapas. ¿Qué le pasó a Zafira y a Ananías? O a Ananías y a Zafira. Los dos murieron. Si tú, hermana, sabes que tu esposo está mal, no lo tapes. No le amamantes su mala actitud. Háblale que está mal lo que está haciendo. No seas cómplice. Porque ser cómplice también te llevará a ti a asumir las consecuencias de los malos hechos de tu esposo. Y viceversa. A veces llega el esposo tomado a la casa y viene ebrio. Lo mete a la cama, se levantan los hijos y mi papá está dormido, hijo, está muy cansado. Y luego cuando son peleoneros, se agarró afuera a golpes, ahí lo va a curar y lo esconde. Y mi papá está cansado, hijo, se cayó. Y qué triste cuando somos cómplices de algo que está mal. No seamos cómplices. Porque tanto Ananías como Zafira, los dos, ¿a quién le mintieron? A Dios. Fíjese. No a Pedro, no a Juan. ¿A quién? Y las consecuencias fueron trágicas, muerte. Entonces, qué fácil es echarle la culpa al otro, hermano. Vamos a volver al texto. ¿Los veo muy serios o yo sé que Dios les está hablando, hermanos? ¿Sí los está hablando? Es que de aquí arriba como pastor a veces me pone nervioso. Que los veo con cara como así como de pistolas que me quieren fusilar. Y yo no sé si es de amor o es que están molestos conmigo. Pero yo solamente les hablo la palabra, hermanos. Ya si, pues, cada uno. Dice el texto de Santiago 1. Estamos una vez más. Sino que cada uno, versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es tentado. ¿Y qué dice? Atraído y seducido. Si se da cuenta, son pasos. Primero, habla de la propia concupiscencia. Número 2, es atraído. Y número 3, es seducido. Es decir, mis hermanos, una tentación no te pasa de hoy para hoy. Una vez más, las tentaciones no son de hoy para hoy. Los que tienen problemas con la mujer ajena, primero la vieron que les tiró una miradita el primer día. Y se fue a la casa y quedó pensando, dijo, ay, me echó unos ojitos. Y pasa la semana y ahora pues ya le tiró la sonrisa. Y pasa un proceso. En ese proceso Dios te está hablando que no lo hagas. Es decir, nadie cae en la tentación de un día para otro, sino que hay un proceso. Y en el proceso Dios siempre te habla. ¿Sí, mis hermanos? Miren, vamos al versículo 15 y vamos a ver cómo son los pasos. Yo le invito a que ponga su vista ahí en la Biblia, porque Dios quiere hablarnos. Dice el 15, entonces la concupiscencia, el pecado, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz, ¿qué dice? Y aquí toma como ejemplo la gestación de un bebé. Primero hay una concepción y luego pasa un tiempo. ¿Cuánto tiempo? 9 meses. En esos 9 meses se va consumando. Se va consumando.
Pasan los días y se va fortaleciendo. Hasta que da como resultado aquí en este pasaje, ¿qué da como resultado? Muerte. Y puede ser muerte física o muerte espiritual. Hay gente que por la tentación, espiritualmente, ya Dios, nada. Porque la tentación, cuando llega a ese punto, hermanos, ¿qué es muerte? Separación de Dios. Eso es muerte. Cuando vino a nuestra vida la tentación y no hicimos nada en esos 9 meses, por decirlo así, va a producir algo. Tenga en cuenta esto, mi hermano y hermana. Siempre la tentación tiene un resultado: separación de Dios. Por eso la Biblia nos llama y nos dice que todas las tentaciones son humanas y que se pueden soportar, y nos da la salida en Cristo Jesús. Amén. Ahí mismo en Santiago, ya vamos a ir concluyendo, hermanos. Capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, y aquí esto de hermanos les habla a los cristianos, que somos nosotros. Tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿qué dice? Y hay quienes se quejan cuando tienen problemas. Escuchaba una vez a un compañero que me decía en el trabajo: siempre que me levanto, cada mañana le digo a Dios gracias por el día que me das, y me levanto pensando, ¿cuántos problemas tengo que resolver hoy? Ayúdame a resolverlos. Yo dije, pues qué buena actitud, ¿no? Porque hay quienes que se levantan y dicen, otro problema, y otro problema, y otro. ¿Cuándo se van a acabar? Hay que levantarnos pensando que los problemas estarán para resolverlos, no para correrlos o correrlos de ellos. Dice aquí el texto, el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Bien, vamos a concluir con un pasaje que está en Génesis 39. ¿Qué hacer en la tentación? Ya les compartí yo a ustedes el ejemplo del carnicero y del perro. Espero que no se les olvide. Y vamos a ver una de las historias que en lo particular me edifica siempre que la leo, la de José. José fue uno de los hijos de Jacob, que fue vendido a Egipto y lo llevaron allá. Génesis 39. Y lo vendieron al pobre José, pero siempre Dios le dio gracia. Y él tuvo una tentación fuerte para su edad y su etapa. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón, ¿qué dice? Y la palabra próspero, aunque no es el tema, no habla de riquezas, porque en la palabra prosperar en la Biblia habla de empujar hacia adelante. Es lo que significa. Solo que en la actualidad se le da un concepto distinto. Dice que fue un joven próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Fíjese, José daba testimonio que Dios estaba en su vida. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Por eso es de que el cristiano tiene que verse por sus evidencias. 4. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Fíjese, pasa de esclavo a mayordomo. ¡Qué gran responsabilidad! Es como que te digan a ti, tú ahora de ser empleado, ahora eres jefe de los empleados. Es un puesto arriba. 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Fíjese, llegó la bendición por el Hijo de Dios, por José. Y la bendición la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y en él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Era un joven apuesto, muy físicamente, muy guapo.
Y dice el versículo 7, aconteció después de esto, ponga atención, jovencitos y jovencitas, pongan atención. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Ahí comenzó la tentación. Lo vio la esposa, ella era casada, y vio a este joven y dijo, pues con este. Dice el versículo 7, ¿qué le dijo? Duerme conmigo. ¿Qué propuesta? ¿Qué tentación para este joven? De ser esclavo a ser jefe y tener en sus manos todo el poder de su amo. Pero ahora el problema es de que la esposa de su jefe se quiere acostar con él. Eso para José es una prueba. Y para muchos aquí, una tentación. Para otros quizás no, pero en tu tentación también es lo mismo. Dice el versículo 8, y él no quiso. ¿Qué pasó con José, hermanos? No quiso. Cuando alguien ponga en ti los ojos, jovencita, que no sea el que vaya a ser tu futuro esposo, y que te pretenda y te diga, acuéstate conmigo, cuidado. Porque usted como cuenta va a tener relaciones con alguien en algún momento, pero que sea su esposo o su esposa. Amén, jovencitas. Aunque no haya amenes, jóvenes, así debe de ser. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Habló y le dijo, mira, yo no me puedo acostar contigo, todo lo que me ha dado pues, como responsabilidad, no lo puedo hacer. 9, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Fíjese, le dijo el amo, todo vas a mandar, pero con mi esposa no te metas. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Y sabe que siempre hacer eso, hermano, es un grande mal. Siempre. ¿Y pecaría contra quién? Fíjese, puso José antes que su amo, ¿a quién? Porque siempre antes, o pecamos siempre primero ¿con quién? Hacia Dios cuando hacemos lo malo. Hablando ella a José cada día, fíjese, habla de una continuidad. Fue insistente la señora. Y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, José, y no había nadie de la casa, de los de la casa ahí, solitos los dos. Y aquí la mujer lo arregló. Y ella lo asió, lo asedió, lo correteó. Por su ropa lo jaló, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella. ¿Y qué hizo? ¿Sabe qué tiene que hacer usted, hermano, en su tentación? ¿Ya entendió qué tiene que hacer? A ver, dígalo. Si sabe que ese problema o esto es su tentación, no lo agarre, huya, dele la espalda y váyase. Porque si se queda, va a caer. Y luego no diga que Dios no la advirtió. El principio de la tentación, hermanos, es que está en nuestra naturaleza el ir hacia el pecado. Cada uno tiene sus tentaciones. Seamos responsables de donde estamos y crezcamos. Yo no sé cuáles son las primeras 5 tuyas tentaciones, pero Dios sí sabe. Voy a concluir con una ilustración, una reflexión que leía mientras estudiábamos esto. Y es la historia del salmón. No sé cuántos conocen ustedes a este pez, el salmón. Este pez es muy propio del estado de Oregón, allá en los Estados Unidos. Y los salmones es una especie de peces que van y nadan en los ríos. Y siempre
cuando nacen, nadan río abajo buscando el mar. Y durante el proceso del salmón, baja y busca llegar al mar. Estos peces crecen de una manera bastante grandes y casi siempre buscan el destino de las aguas saladas del Pacífico. Dicen los estudiosos que alcanzan un tamaño bastante impresionante. Pero como ellos recorren ese río para llegar a las aguas del Pacífico, cuando ya son grandes los salmones, ellos siempre buscan regresar al lugar donde nacieron, que es el río de agua dulce. Y dicen que este pez tiene las características que cuando se da cuenta de ese tiempo, él comienza a nadar del mar hacia el lugar de origen. Y en ese retroceder, el pez tiene que luchar contra corriente. Y del peso que alcanzó él por su desarrollo, comienza a perderlo. Porque él comienza a luchar contra corriente. Todos los salmones tienen que llegar al lugar donde nacieron. ¿Sabe que nosotros los cristianos tenemos un origen? Y está en Dios. Está en Dios. Dios nos hizo en el principio sin pecado, con el propósito de habitar en comunión con Él. Pero después vino el pecado y el pecado nos alejó de Dios. Ahora que nosotros hemos nacido de Dios, vamos a recorrer ese camino de regreso a Dios, pero ya no con la misma naturaleza, con una naturaleza cambiada. Esa lucha van a ser las miradas de aquellos que piensan que somos tontos al querer vivir una vida de integridad a Dios. Y esa lucha nos va a desgastar, porque vamos a luchar a contracorriente. La sociedad de hoy te dice, disfruta, roba, miente, es el pan de cada día. Pareciera como que los cristianos somos los únicos que vamos contracorriente, porque todos mienten, todos roban, todos tienen 2 o 3 mujeres o 2 o 3 hombres. Y pareciera como que nosotros somos como los salmones, que estamos luchando contra corriente. Lo que el mundo no entiende es de que ahora que fuimos alcanzados en Cristo Jesús, sabemos que para poder llegar y caminar en el camino de Dios, no va a ser como antes que no lo conocíamos. Tiene que ser con una naturaleza distinta. Jesucristo no dijo que el camino del cristiano era fácil. Lo que dijo es que es el mejor camino. Hay pruebas y tentaciones, pero al final del camino hay una esperanza. Dios quiera, y oro por cada uno de ustedes, mis hermanos, que caminemos con esa integridad buscando a Dios. No es fácil. Ser cristiano no es fácil. Pero tenemos una certeza que Dios nos guardará y nos guiará. Póngase de pie. Le damos a Dios gracias por sus misericordias en esta mañana. Cierre sus ojos. Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a entenderla y a ponerla en práctica. Sé que en esta congregación que tú nos has dado hay muchas tentaciones, pero tú nos diste la salida. Te pido por aquel que pasa tentaciones, por aquel que se levanta el domingo y llega el lunes y cae, y que ha luchado toda su vida cristiana y no ha podido superarlas. Ayúdalo, Señor. Enséñale que cuando Él esté ahí, Él tiene que mirarte a ti, no mirar la tentación. Muchas gracias, Dios. Ayúdanos a entender tu palabra. En el nombre